Hola, buenos días. Dios les bendiga. Deseo que tengan hoy un día y una semana que va a comenzar o que está comenzando ya repleta de bendiciones. Amén. Y quiero que específicamente en este momento Dios hable a tu vida como ha hablado, como ha ministrado a la mía, ¿sí? Y podamos salir de aquí juntos, ¿no? Repletos de su espíritu, gloria a Dios, con una visión clara, con una motivación especial, ¿no? De parte de su espíritu para vivir en este día y todos los que están por delante en su visión y en su misión. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la guerra invisible. Sí, vamos a hablar de un tema militar. Porque la iglesia es eso. La iglesia yo creo que es el ejército de Dios, ¿sí? Y cada miembro, cada creyente es un soldado de Jesucristo. Amén. Entonces, hablando de ese asunto de lo militar y del ejército, quiero que reflexionemos, quiero que compartamos lo primero que hacen contigo cuando te alistas en el ejército. ¿Qué es? Pues lo primero es que te quitan todas tus pertenencias, ¿sí? Te pelan, te quitan el pelo, te quitan el móvil, todo, absolutamente todo lo que pueda distraerte de cualquier cosa del mundo que no sea esencial, ¿sí? Te quitan la comodidad, te quitan la dependencia, te quitan todo, absolutamente todo. Y empiezan a disciplinarte, empiezan a enseñarte a obedecer, a que cuando te digan hacer algo, tú efectivamente lo hagas. La iglesia de Cristo es el ejército de Dios. Y debería la iglesia estar entrenando a sus soldados de la misma manera que lo hace un ejército real, un ejército de este mundo, ¿no? Digamos. Gloria a Dios. La Biblia está llena de advertencias, ¿sí? Alguien empieza a escuchar esto y igual dice, ¿pero qué? ¿Vas a hablar de guerra? Claro, pero no somos hijos de paz, sí, pero somos hijos de Jehová de los ejércitos. Amén. La Biblia está repleta de advertencias de guerra. Por ejemplo, ahí se menciona que es Dios quien adiestra mis manos para la batalla. Es Dios quien nos da la fuerza para soportar la dureza del combate como un buen soldado de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos un llamado a pelear la buena batalla de la fe. Esa batalla es una batalla por las almas de hombres y mujeres, ¿sí? Que están apresados, que están, apresados por el enemigo. Gloria a Dios. Así que la batalla de la fe a la que Dios nos insta a pelear es por librar a todas esas almas, hombres y mujeres, de las garras del enemigo. La palabra de Dios nos dice también, por ejemplo, que esa pelea no es una pelea contra seres humanos, es una pelea espiritual, es una guerra espiritual. Por eso es la guerra invisible, ¿sí? Es contra principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestes, ¿sí? Y también nos habla la Biblia de que esa batalla no la peleamos con fusiles, no la peleamos con flechas, no la peleamos con armas de este mundo, sino con armas espirituales, que no son más que poderes a través de Dios, ¿sí? Y por medio de esos poderes podemos destruir toda fortaleza del enemigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que la palabra de Dios está repleta de advertencias acerca de guerra. Y yo hoy específicamente quiero hablar de 3 principios que se aplican al ejército de cualquier país, ¿sí? 3 principios que se aplican al ejército para que esos ejércitos tengan éxitos en sus... en lo que son, en su accionar. Gloria a Dios. Y esos principios vamos a ver cómo los aplicamos al ejército de Dios, a la iglesia de Cristo, ¿sí? A ti en particular y a mí en particular. Son principios que tú debes abrazar hoy y yo también por la fe en Jesucristo. Amén. El primer principio que se aplica a un ejército en la tierra, en cualquier nación, para que tenga éxito, es que ese ejército debe conocer su objetivo. Es decir, que el primer principio que nosotros debemos abrigar hoy y abrazar es que debemos conocer cuál es nuestra misión, nuestro objetivo. Y Dios nos dice en su palabra qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Gloria a Dios. En su palabra el Señor nos habla que el mundo entero, todo el mundo, mi hermano, está en manos del enemigo. En su palabra Dios nos dice que el Dios de este mundo, Dios con minúscula, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen.
Nos dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Así que nuestra meta, ¿cuál es? Sabiendo todo esto, nuestra meta es penetrar en las trincheras del enemigo por medio de la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios a toda criatura. ¿Se da cuenta? Entonces esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo como ejército de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia nos asegura también que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, también tenemos que seguir sus pasos y salir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Gloria a Dios. Es decir, tenemos que vivir nuestras vidas buscando a salvar a la gente del infierno. Buscando salvar a la gente del infierno eterno y de ese poder que los tiene apresados. Que no podemos perder de vista nuestra misión. No podemos perder de vista que ese es nuestro objetivo. Ese es el primer principio que cualquier ejército del mundo tiene que aplicar. No puedes salir a la guerra sin tener clara cuáles son tus misiones, tus metas, tu objetivo. Pues de la misma manera nosotros como iglesia tenemos que tener claro que nuestra misión y nuestro objetivo es este, es penetrar las trincheras del enemigo para salvar lo que se ha perdido, ¿sí? Salvarlos del infierno eterno. Gloria a Dios. Por eso me gozaba muchísimo el viernes pasado una hermana en las reuniones que hacemos por las noches, ¿no? Cada día. Esta hermana compartía que su esposo, que es un hombre recién convertido, a quien si estaba viendo este vídeo desde el hospital, te mando un abrazo de oso, mi hermano Juan. Gloria a Dios. Y dice que él le contaba que, wow, estaba contento porque pudo predicarle el evangelio a un paciente que por unos días estuvo en su habitación. Y pudieron hablar un montón de Jesús. Y él pudo hablarle de Jesús, de lo que ha aprendido en escasas semanas. Sí, porque hace muy poco tiempo que se entregó, se rindió en los brazos de Jesús. Amén, fue bautizado en agua, ministramos el Espíritu Santo y ahora se encuentra recuperándose en el hospital, ¿sí? De una operación quirúrgica. Pero vean ustedes cómo este hombre está contento en medio de su situación porque ha podido hablarle de Jesús a alguien que estuvo con él en la habitación. A las enfermeras, de hecho hubo alguna que con un tono burlón, así que tú crees en Dios, pues te voy a llamar al párroco del hospital para que venga a hablar contigo. Y le dice, pues sí, tráigame al párroco también, que si necesita él también que le hablemos de Jesús, yo le hablaré de Jesús. O sea, es un hombre que tiene esa actitud y esa es la actitud que tiene que tener todo discípulo de Cristo. Es la actitud de tener clarísimo cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo en esta gran guerra invisible en la que estamos metidos. Es una guerra invisible que aunque tú no quieras pelear, existe en tu vida, existe a tu alrededor. Estás involucrado de una o de otra manera. Gloria a Dios. Esa debe ser la actitud. Amén. Por eso es que desde el primer día en que alguien se rinde en los pies de Jesús, alguien no solo recibe a Jesús en su corazón, sino que lo recibe porque se rinde ante su voluntad, ante su señorío. Desde el primer día hay que enseñarles y hay que dejarles claro que han sido salvados para una misión, tiene un objetivo. Y hay que enseñarles a cumplir esa misión, hay que entrenar. Por eso dije ahorita que la iglesia, que es el ejército de Dios, debería y debe continuamente estar entrenando a los soldados de Cristo en esta guerra, para que puedan vencer en esta guerra invisible, porque para que podamos tener éxito en esta guerra invisible. Por ejemplo, esta semana, gloria a Dios, tuve la oportunidad de hablarle a alguien y le pude preguntar, ¿qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿Qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Yo creo que estábamos hablando del coronavirus y de muertos y de todas esas cosas. Así que tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta. ¿Qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van cuando mueren? Y él me respondió, pues yo creo que cuando alguien muere va a un lugar mejor que este, seguro. No sé si es el cielo o si es un lugar ahí en el medio, pero entre el cielo y la tierra no lo sé, pero a un lugar mejor seguro que van, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y entonces tú crees en el infierno? Y dice, claro, si creo en el cielo, tengo que creer en el infierno. Me dijo, tremendo.
¿Y quiénes tú crees que van al infierno? Y me dice, las personas malas. Y entonces tú, ¿a dónde crees que irás el día que mueras? ¿Sí? Y entonces él me respondió, fíjense la respuesta que me da. Bueno, si no oro, seguramente me iré al infierno. Si no oro mucho, seguramente me iré al infierno. Entonces le pregunto, entonces orar, todo lo que tenemos que hacer para no ir al infierno es orar. Y dice, bueno, ojalá que sea así, porque es lo único que puedo hacer. Y gloria a Dios, fíjense cómo ese hombre iba, ¿no? Tremendo, y me encantaba esa conversación. Así que es lo único que puedes hacer, ¿no? Y bueno, pero entonces ¿tú qué tal? Las personas malas son las que van al infierno, dices tú. ¿Tú te consideras buena o mala persona? Y me dice, bueno, he hecho cosas malas, pero también he hecho cosas buenas, ¿sí? Y aunque tengo que reconocer, me dijo él, tengo que reconocer que he hecho más malas que buenas. A veces las malas son más frecuentes que las buenas porque es más fácil hacer el mal que el bien, me dijo. Gloria a Dios. Entonces yo le dije, bueno, déjame hacerte un examen, entre comillas, ¿no? Déjame sentarte en el banquillo de los acusados a ver si de verdad eres buena o mala persona, porque él me decía que era intermedio, ¿no? O sea, había hecho cosas buenas, cosas malas. Entonces le pregunté, ¿has mentido alguna vez? Y me dice, sí, lo he hecho. ¿Y cómo le llamas a alguien que miente? Y él me responde, mentirosos. Muy bien. ¿Has robado alguna vez? Y me dice, sí, lo he hecho. Y le dije, Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ha cometido adulterio, es un adúltero de corazón. ¿Has mirado alguna vez con lujuria a una mujer? Pues sí, también lo he hecho. Entonces le dije, entonces, según tu propia confesión, y no te estoy acusando, tú has reconocido que eres un mentiroso, un ladrón y un adúltero de corazón. Y tendrás que enfrentarte, que encarar a Dios un día, como tú mismo estás reconociendo. Tendrás que encarar un día a Dios. Y Él tendrá que juzgarte por haber roto sus mandamientos. Te he mencionado solo 3. El día que Él que toque ese juicio contigo, ¿cómo tú crees que serás hallado? Dios te verá como inocente o culpable. Y Él me dijo, culpable. Y entonces serás enviado al cielo o al infierno. Y me dice, pues seguramente que al infierno. Tremendo. Y entonces le dije, ¿y eso no te preocupa? Pues sí, mucho. Y la cara del hombre era verdaderamente como alguien que estaba siendo redarguido y ministrado poderosamente por el Espíritu Santo. Y yo me alegré muchísimo. Entonces le pregunté, o sea, él me dijo que le preocupaba eso mucho y le dije, ¿te das cuenta que ninguna oración, ninguna cantidad de oración que tú puedas hacer te puede librar de esa condenación, de ese castigo, el día que te toque encarar el juicio de Dios? Y me dice que sí. Y entonces le pregunté, ¿pero sabes que Dios hizo algo por ti para que tú no tengas que ser condenado? Para que Él no tenga que condenarte y enviarte al infierno, al castigo eterno. Y él me respondió, sí, sé que Dios hizo algo por mí. Murió y entregó su alma, me dijo, y entregó su alma por mí. ¡Gloria a Dios! Así que aproveché y le dije, pues piensa en esto. Tú has roto los 10 mandamientos de Dios. Y Dios es justo y tendrá que juzgar eso que has hecho. Tendrá que juzgar todas nuestras obras en el día del gran juicio, ¿sí? Y sin embargo, Él hizo algo extraordinario. Él, en la persona de Jesucristo, murió en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por tu condena, para pagar por tu castigo. Para que el día que, si tú te arrepientes y te entregas a Jesús, entonces el día que toque el juicio, Él pueda entonces dejarte libre. ¿Por qué? Porque ya Cristo mismo cumplió tu condena. Entonces la justicia de Dios será saciada, fue saciada completamente en su Hijo Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario. Para precisamente eso, librarte de los cargos por los que tú ibas a ser acusado, los cargos del pecado y de la condena. ¿Por qué te puede librar de los cargos y de la condenación? Porque ya alguien cumplió por ti esos cargos y esa condena. Amén.
Y entonces Dios lo único que pide de nosotros es que entendamos esa realidad, que entendamos que nuestra condición pecadora nos lleva directo al infierno eterno. ¿Sí? De ahí no es que salga de aquí a unos cuantos millones de años, no, es un infierno eterno. Gloria a Dios. Y entonces lo que Dios demanda de nosotros es que nos arrepintamos, pero arrepentirme no es solamente orar, sino es abandonar todo el pecado que hasta ese momento yo he estado practicando. Y es poner mi confianza en Jesús. Eso es lo que nos pide. Es poner mi confianza en aquel que murió para librarme de esa condenación. ¿Lo entiendes? Y me dice, sí. Y entonces, si hoy mueres, hoy mismo, en este mismo minuto, ¿a dónde crees que irás? Y me dice, al infierno 100%. ¿Y eso te preocupa? Claro que te preocupa. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser librado del infierno? Y me respondió, gloria a Dios, arrepentirme y confiar en Dios. Gloria a Dios. Y le dice, ¿y cuándo piensas hacer eso? En oración. Me dice, lo estoy haciendo mientras estamos hablando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fue increíble, fue precioso. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo importante, esa es nuestra misión. Nosotros tenemos que tener claro que el primer principio para que un ejército sea exitoso es que conozca su misión. Y nuestra misión es ir y meternos en las trincheras del enemigo por medio de la palabra de Dios, predicarles el evangelio para salvar este mundo, que todo ese mundo, toda la gente a la que conocemos, sin Cristo, está bajo el dominio del enemigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Entonces, el segundo principio, ¿cuál sería? El segundo principio que puede hacer exitoso un ejército es conocer tus armas. Tú, como soldado de Jesús, tienes que conocer tus armas. Un ejército está bien alimentado, un ejército come bien. Los soldados tienen que estar físicamente fuertes, tienen que estar bien alimentados, porque de esa salud y de esa fortaleza física puede depender no solamente su vida, sino la de la gente que los rodea. Amén. Entonces ellos tienen que estar bien alimentados. El Salmo 1 dice que tú debes meditar en la ley de Dios día y noche. Dice que si tú meditas en la ley de Dios día y noche, prosperarás. Pero la palabra prosperar ahí, la palabra hebrea que se traduce en castellano como prosperar, nos habla de madurez. Acuérdense, madurez. Entonces, madurez es, el prosperar es que si yo medito en la ley de Dios de día y de noche, yo maduraré, yo creceré, yo me desarrollo, yo me hago fuerte, ¿me entiendes? Es madurar, prosperaré. Gloria a Dios. Entonces, aquí es la gran pregunta. Un ejército tiene que estar bien alimentado. Por lo tanto, te pregunto, ¿la ley de Dios tú la lees todos los días sin falta? ¿Lees la ley de Dios? Cuando digo la ley de Dios, digo la Biblia, la palabra de Dios completica. ¿La lees todos los días? Quizás me puedas decir, bueno, la leo cada 2 días. O alguien pueda decir, es que soy perezoso para eso. O alguien ahora mismo está escuchando y está pensando, es que estoy tan ocupado siempre. O incluso puede haber alguno que diga, no, yo no la leo, pero oro. Yo oro. No la leo, pero oro durante el día. Pero eso es lo que tú haces con tu estómago. Quiero decir, en algún momento tú te sientes así débil, sin fuerzas, y dices, ay, estoy débil. ¿Qué debilidad tan grande tengo? Y de pronto reacciona y dice, claro, ya sé por qué estoy tan débil. Es porque llevo 4 días sin comer y sin beber. ¿Verdad que no pasa eso? ¿Verdad que tú procuras alimentarte cada día para mantenerte con energía, para mantenerte fuerte, para mantenerte saludable? ¿Sí? Tú no descuidas tu estómago. Entonces, ¿acaso tu estómago va a estar primero que la palabra de Dios? ¿Tu estómago va a estar antes que la Biblia? Es hora de hacer un cambio de chip en nosotros, como soldados. Y deberíamos plantearnos, decirnos y a nosotros mismos motivarnos, como en el libro de Job. Gloria a Dios, cuando Job dice allá, aparece en el capítulo 23, lo parafraseo, dice, me alimenté con las palabras de tu boca, más que con la comida
necesaria. Gloria a Dios, lo estoy parafraseando, pero puedes leerlo. O sea, Job está confesando, está declarando, yo le doy más importancia, le di más importancia a tu comida, a tu palabra, a tu ley, que al propio alimento físico que necesita mi cuerpo. Tremendo, gloria a Dios. Entonces es hora de cambiar y no poner el estómago antes que la palabra, sino que nos alimentemos. Debemos leer la Biblia cada día y no detenernos hasta que nos aseguremos que en lo que leemos Dios nos está hablando. Cuando sepa que Dios me habló, entonces ahí dejo de leer, si quiero. Gloria a Dios. Pero tenemos que hacernos el hábito de leer la Biblia todos los días. Eso forma parte del segundo principio de un ejército, gloria a Dios, que es conocer tus armas. Y la palabra de Dios es una de esas armas que Dios nos ha dado. Tenemos que alimentarnos, gloria a Dios, con la palabra de Dios. Amén. Otra arma que Dios nos ha dado, ¿sí?, es la oración. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y te hago la misma pregunta. ¿Qué tan seguido oras tú? ¿Oras tú todos los días? Pero no una oración ahí rápida. No. Te tomas tú el tiempo para estar con Dios, para hablar con Dios tranquilamente, sin que nadie ni nada te distraiga. Y si oras, ¿cuáles son los motivos por los que oras? Gloria a Dios, porque la oración es otra arma poderosa. Yo, por ejemplo, cuando oro, procuro orar a diario, ¿sí? Y oro, ¿qué oro? Oro que mi relación con Dios sea mejor hoy de lo que fue ayer. Le pido a Dios en oración que me ayude a amarlo más de lo que lo amé ayer. Y cuando hablo de amar, es preocuparme y ocuparme por alegrar su corazón, ¿sí? No es que sea salvo por hacer esas cosas, no. Esto es algo que tiene que ver con mi crecimiento, con mi prosperar, con mi madurez espiritual, ¿sí? Yo oro a Dios, le pido a Dios que me ayude a amarlo más. No en un sentimiento, no en acciones. Amarlo más, que yo pueda honrarle más de lo que le honré ayer. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sí? Oro por mi familia, oro por los hermanos de la iglesia donde me congrego en primerísimo lugar. Que Dios les fortalezca, que Dios les afirme, que Dios los guarde, que Dios les supla. Gloria a Dios. Hay muchísimos motivos para orar. Oro por las personas que hoy mismo no conocen a Dios, que no conocen a Cristo. He estado orando por ti antes de compartir esta palabra. Gloria a Dios. Para que el mensaje llegue a tu corazón, para que el Espíritu Santo obre en tu vida y produzca una transformación que necesites en este momento. Gloria a Dios. Y es que la oración, mi hermano, para nosotros los creyentes, es la comunicación entre nosotros y el cielo. Es la comunicación entre nosotros y el centro de mando, que es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Por medio de la oración es que pueden venir los suministros, pueden venir las municiones. Puede venir la medicina, alabado sea el nombre de Cristo. Así que es vital que nosotros mantengamos esa línea, ese canal de comunicación con el centro de mando. ¿Me estás siguiendo? Claro que sí, me estás siguiendo. Es vital mantener esas comunicaciones sin interferencias. La interferencia, ¿sabe cuál es? El pecado. El pecado produce interferencia en esas comunicaciones con el centro de mando. Por eso es que cuando tú haces alguna cosa mal, por eso es cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, lo que menos deseamos es hablar con Dios. Porque sabemos que la hemos embarrado, nos sentimos mal y no queremos hablar con Dios. Por eso el pecado destruye, el pecado destroza, el pecado evita, hace interferencia en esas comunicaciones mías con el centro de mando, mías con mi Señor. Y si no hay comunicaciones, pues entonces ¿cómo vendrán los suministros? ¿Cómo vendrán las provisiones? ¿Cómo vendrá la sanidad? Estaré solo en medio del combate y eso yo no lo quiero, ni tú tampoco, seguramente que no. Dice amén. Entonces la oración no puede de ninguna manera ser descuidada, es nuestra arma, es otra de las armas que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas que al principio mencionaba? Cuando la palabra de Dios dice que las armas nuestras no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Una de las armas es la palabra de Dios, porque por medio de ella nos alimentamos y estamos fuertes y nuestra fe crece, ¿sí?
Somos fuertes porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿o no? Otra arma es esta que estamos viendo, que es la oración. Por eso un misionero muy famoso, Hudson Taylor, ¿no? Él dijo una vez, deberíamos responder al reto que nos ha hecho Dios. Qué lindo, me encantó esa frase, por eso te la traje. Deberíamos responder al reto que nos ha hecho Dios. No un reto de tirarte un cubo de agua por la cabeza, ni de hacer un bailecito de TikTok. Tonterías de esas en que los soldados de Cristo están metidos. En lugar de aceptar y de preocuparse por aceptar el reto, por ejemplo, que Dios nos ha lanzado en Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, que tú no entiendes. ¿Por qué no aceptamos ese reto de Dios? Y clamamos a Él todos los días. Señor, que mi relación contigo se fortalezca. Dios mío, que mi fe siga creciendo, que no falte. Señor, que aquellos que hoy he podido ver o con los que me voy a encontrar durante el día, Señor, que ellos puedan verte a ti a través de mi vida, que puedan conocerte, que puedan ser salvos, que todas sus cadenas, sus ataduras sean rotas, Señor. ¿Por qué no aceptamos el reto de Dios? De clamar a Él para ver la respuesta a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Amén. Esa es un arma poderosa que no podemos de ninguna manera dejar de usar. No podemos romper la vía de comunicación, la línea de comunicación con el centro de mando. Y una tercera arma poderosa que Dios nos ha dado es la fe. Gloria a Dios, la palabra de Dios, la oración, pero también la fe. Asegúrate que como soldado de Cristo tienes o estás viviendo en una fe objetiva, no en una fe subjetiva. Gloria a Dios. ¿A qué me refiero? No dejes que algo de la tierra se convierta para ti en el motivo de tu regocijo, de tu alegría, de tu felicidad. A ver si me explico mejor. Gloria a Dios. ¿De dónde viene tu gozo en el día de hoy? ¿Hoy te sientes gozoso? Sí. ¿De dónde viene ese gozo? ¿De que las cosas ahora mismo te están saliendo bien o medianamente bien? ¿Y qué pasará cuando las cosas empiecen a ir mal o medianamente mal? ¿A dónde irá a parar tu gozo? Desaparecerá. ¿Por qué? Porque estás enfocado, tu fe está basada en algo subjetivo, en algo que depende del hombre, en algo terrenal. No sé, ¿sí? Algo terrenal. Gloria a Dios. Sin embargo, en lugar de eso, lo que debemos es seguir el consejo de Jesús, que tantas veces dio, pero sobre todo allá, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 10? Cuando Jesús envió a los 70 discípulos, no a los 12, ya había enviado a los 12, pero después envió a 70 a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a expulsar demonios, les dio autoridad, los envió, los estuvo entrenando por mucho tiempo y ahora llegó el momento de, ahora vayan ustedes de dos en dos. Gloria a Dios. Y dice que cuando aquellos 70 discípulos regresaron, venían maravillándose porque hasta aún los demonios les decían, se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se regocijen en esas cosas que están ocurriendo aquí, aunque son poderosas y son espirituales, pero están ocurriendo en la tierra. No se regocijen por el éxito, ¿sí?, que ustedes puedan alcanzar, aún alcanzándolo en mi nombre, aquí en la tierra. No, antes regocíjense ¿en qué? En que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, en el libro de la vida allá en los cielos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que ahí Jesús les está diciendo y les está enseñando que vuestra fe sea una fe objetiva. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? La fe objetiva en este caso, Jesús se lo está indicando, los cielos. Si el objeto de fe tuyo está en el cielo, entonces el gozo del Señor será tu fuerza, siempre. No habrá absolutamente nada ni nadie que pueda arrebatarte el gozo del Señor. Puedas estar pasando las pruebas que te toquen pasar y te tocarán, gloria a Dios, aquí en la tierra, pero nada de lo que sucede aquí en la tierra, sea bueno o malo, te arrebatará el gozo del Señor, que será tu fortaleza. ¿Por qué? Porque el objeto de tu fe está en el cielo. Tú vives con la mirada puesta en el cielo, los pies en la tierra, pero los ojos, tu objetivo, tu vida entera está enfocada en los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, ¿no? Espero estarme explicando bien. Por eso la pregunta es, ¿tienes fe en Dios? Porque
la fe es esta tercera arma, ¿no?, de la que estamos hablando. ¿Tienes fe en Dios? Y si la tienes, ¿por qué la tienes? ¿Por qué tú tienes fe en Dios? Si alguien te pregunta, ¿por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú tienes una fe ciega en Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo respondería, yo tengo esa fe en Dios y esa fe ciega además en Dios, si quieres llamarle de esa manera. ¿Por qué tengo esa fe en el Señor? Porque antes de conocerle, yo creía que era un hombre perfecto. Yo creía que era lo mejor del mundo. Pero cuando Dios me evaluó y me mostró los 10 mandamientos y yo mismo me vi reflejado bajo el estándar de Dios que está reflejado en esos 10 mandamientos, me di cuenta que no era perfecto, me di cuenta que era un sinvergüenza, que estaba perdido, un pecador de los malos, malos, malos. ¿Sí? Y cuando yo me arrepentí de todos mis pecados, entonces vi que Dios cumplió en mí todo lo que Él había dicho que haría. Él hizo en mí todo lo que había dicho que haría si yo me arrepentía. Y hasta el día de hoy, Él ha cumplido todas y cada una de sus promesas. Gloria a Dios, todo lo que me ha dicho para mí, todo lo que ha dicho que Él haría si yo me rendía ante su señorío, ante su majestad, gloria a Dios, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha prometido, está sucediendo a diario en mi vida. Por eso es que mi fe en Él es completa. Por eso es que puedo confiar en su palabra. Por eso es que puedo confiar en Él, porque lo que dice, lo cumple. Amén. No sé cuál sería tu respuesta si te preguntan, ¿tú tienes fe? Sí. ¿Y por qué tienes fe? Gloria a Dios. Espero que no sea la respuesta, tengo fe porque un día le pedí un coche y me lo dio. Venga ya. No, por favor. Hay cosas muchísimas, hay cosas que tienen que ver con tu eternidad. Gloria a Dios. Cosas que tienen que ver con cosas de tu espíritu, de tu alma, de tu vida espiritual. Amén. La paz del Señor, esa seguridad de saber que su misericordia te abraza y poderla sentir, poderla experimentar. Su gracia, su misericordia, su infinito amor, su compasión, su consuelo cuando estás en momentos difíciles. Gloria a Dios, su ayuda cuando tienes que enfrentar o hacer algún trabajo tremendo. Gloria a Dios, su respaldo en lo que haces. En fin, tantas, infinitas cosas en las que podemos ver que podemos confiar en Dios, podemos tener fe en Él. Esa es nuestra arma. Gloria a Dios, pero tenemos que asegurarnos de que esa arma, gloria a Dios, sabemos usarla. Que tenemos una fe objetiva, una fe en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por último, estamos viendo esos 3 principios. El primero era que debemos conocer nuestro objetivo, nuestra misión. El segundo, que tenemos que conocer nuestras armas. Y en esas armas estamos mencionando la palabra de Dios para alimentarme y estar fuerte. Gloria a Dios. La oración, amén, que es mi canal de comunicación con el centro de mando, por medio del cual vienen suministros, vienen municiones, vienen todas las medicinas que necesito en el combate. Gloria a Dios. Y ahora acabamos de ver la fe, una fe objetiva. Gloria al nombre de Jesús. Pero además de conocer mis armas, necesito el tercer principio de todo ejército de la tierra, también en lo espiritual, la iglesia. Necesita el tercer principio para que un ejército sea exitoso, que es conocer a tu enemigo. Hay que conocer al enemigo. Gloria a Dios. En la naturaleza bélica, todos los ejércitos tienen que descubrir las fuerzas del enemigo, ¿sí? Tienen que descubrir las fortalezas y las debilidades del enemigo para saber cómo combatirlo. Y por eso envían tropas de reconocimiento, envían espías, envían tropas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer un reconocimiento del enemigo, a ver cómo va a desenvolverse, por dónde podemos golpearle más duro. Gloria a Dios. Pero nosotros como soldados de Cristo no tenemos que hacer ningún reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el manual, tenemos su palabra, tenemos la Biblia, que es el manual de guerra, que está repleto de instrucciones. Está completico. Y ese manual de guerra nos dice que tenemos un enemigo, que es un enemigo triple. ¿Cómo que triple, Tony? Sí, es un enemigo triple. Es el mundo, es el diablo, pero también es la carne. Gloria a Dios, es nuestra carne, nuestra propia carne. Y para poder encargarnos del mundo y del diablo, primero tenemos que encargarnos de la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si nos encargamos de la carne,
entonces el diablo no podrá apoyarse en nosotros. Si nos encargamos de la carne, de vencer la carne, entonces el mundo tampoco podrá atraernos a nosotros. Por lo tanto, tenemos que conocer que tenemos ese enemigo triple, pero tenemos que someter a la carne. Y sometiendo a la carne, venceremos al diablo y también venceremos al mundo que nos pretende atraer con sus cosas, con sus vanidades. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Es la carne la que nos impide crecer, la que nos impide ser buenos soldados de Jesucristo, ¿sí? Es nuestra carne la que se acobarda en medio del combate y quiere salir huyendo. Gloria a Dios. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice allá en su segunda epístola, le dice, ninguno que milita, fíjense, se enreda en los negocios de la vida. ¿Se dan cuenta? Ninguno que está militando en la batalla de la fe se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conquistar esa naturaleza que está en nosotros? Esa naturaleza cobarde, traidora, pecadora que está en nosotros. Pues la clave está en el manual de guerra, en la Biblia. Vean lo que dice Pablo también en su carta a los Gálatas, capítulo 6, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. No quiero nada con el mundo. Y yo al mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fíjense, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Cristo en la cruz es la clave. Cristo en la cruz es la clave para superar a ese cobarde que está en nosotros. A ese Judas traidor. ¿Sí? Traidor de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo. Es Cristo en la cruz la clave para poderlo vencer. ¿Sí? Para explicarme mejor, hay una historia que escuché en estos días y me gustó y tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? De cómo nosotros podemos entender que la clave para destruir al hombre, a la carne, ¿sí? La clave para destruir al traidor que está en nosotros, que se levanta contra todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto que Dios tiene para mí, la clave está en la cruz, en mirar la cruz, en entender la cruz, en ver a Jesús en esa cruz. Gloria a Dios. Y esta historia lo refleja muy bien. Dice que una vez un padre y un hijo fueron a acampar. Se fueron a un lugar donde había un río. El padre ahí plantó la tienda de campaña. Gloria a Dios. Y vio el río y le dice al hijo, hijo, ese río está abarrotado, está repleto de cocodrilos. Así que si vas a ir a pescar, el hijo quería pescar, le encantaba pescar, hazlo desde el muelle. Había un muelle ahí, un embarcadero de madera. Hazlo desde el muelle, porque el río está repleto de cocodrilos. Así que el hijo obedeció. Gloria a Dios, un hijo obediente por 3 días. Pero al tercer día, uy, ¿qué va? El bichito, ¿sabes? Que le atrae. ¿A cuánto le atrae el peligro? ¿A cuánto dicen, la adrenalina? Ay, el pecado atrae, el pecado seduce. Bueno, pues este hijo dice que, imagínate, pensando en la emoción que iba a experimentar pescar en un río repleto de cocodrilos. Siempre pienso en tiburones, pero no, cocodrilos. Amén. Así que, ¿qué hizo el muchacho? Agarró un bote que había por ahí y se metió en el río a pescar. ¿Qué les parece? Se metió un poco para allá, tira su cebo, se pone a pescar. Y de pronto viene un tremendísimo cocodrilo gigante de eso y choca le da un golpe al bote, lo tira al niño al agua. El muchacho empieza a gritar ¡ah! Y el padre que está afuera escucha los gritos del hijo. Cuando escucha los gritos del hijo, sale corriendo hacia el río y sin titubear, el hombre se lanzó de cabeza, nadó hacia el hijo, lo agarró, lo empujó y lo puso, ¿sabe? Lo llevó hasta la orilla, a un lugar seguro. Pero a él lo pilló un cocodrilo de eso por las piernas y empezó, a destrozarlo. Cuando el hijo voltea para atrás, vio aquella terrible escena, de cómo su padre, por salvarlo a él, pues se sacrificó de esa manera, ¿no? Ahora, imagínense por un momento que ese hijo
viendo al padre sufrir lo que está haciendo, se está desangrando, está moribundo, el cocodrilo está acabando con él, lo está haciendo trozo, ¿sí? Y viendo aquello, el hijo le dice, papá, de verdad que te agradezco muchísimo lo que has hecho por salvarme, pero la verdad que fue emocionante pescar en ese río lleno de cocodrilos. A ti no te importaría que yo vaya a buscar otro bote y me vuelva a meter, ¿no? ¿Ustedes creen que ese hijo diría eso? Pero si lo hace, ese hijo sería un necio ciego que no está viendo lo que el padre está haciendo por salvarle a él. No sé si me sigues, ¿sí? No está viendo, aunque está viendo al padre ahí siendo desbaratado por el cocodrilo, por culpa suya, que el padre lo ha hecho por salvarlo a él, pero este hijo, si dijera tal cosa, que lo que acabo de decir, papá, fue emocionante, me voy a meter otra vez en el bote, ese hijo lo que estaría es no viendo el sacrificio que su padre acaba de hacer por él. Y así tú y yo, si por nuestra voluntad nosotros decidimos y deseamos de nuevo irnos a ese mundo que nos seduce, irnos a ese mundo pecador y emocionante, ¿sí? A la emoción del pecado, y volver a las mentiras, y volver a la emoción de las drogas, volver a la emoción de las mujeres, iba a decir, pero de la lascivia, ¿sí? Del sexo ilícito. Cuando digo sexo ilícito, digo toda relación sexual fuera del matrimonio. Eso es ilícito. ¿Y por qué ilícito? Porque la ley de Dios establece en su palabra que las relaciones sexuales son para el matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Así que, pero claro, eso es lo que hay en el mundo, eso es lo que nos sedujo en su momento. Ahora estamos en Cristo, pero aquello nos sigue seduciendo. Si nosotros por nuestra voluntad volvemos a lanzarnos a ese río infestado de cocodrilo, que es el pecado, a los vicios, a todo lo que antes estuvimos disfrutando y destruyéndonos, entonces porque no estamos viendo lo que el Padre en la persona de Jesucristo hizo para salvarnos a nosotros precisamente de esos cocodrilos. El cristiano ha visto que Dios corrió como ese Padre y se lanzó de cabeza sin titubear a las mismas mandíbulas o fauces del infierno para salvarnos de todos, absolutamente todos nuestros pecados. Amén. Yo creo que si ese hijo ve, en lugar de reaccionar como dije, está viendo lo que su papá está haciendo por él, ese hijo va a experimentar un sentimiento de horror ante lo que está viendo, en el sentido de que mi padre ha muerto, mi padre ha padecido, se va a horrorizar, se va a espantar por lo que está viendo, que su padre está sucediendo con él por salvarlo a él. Gloria a Dios. Y aún el agua que todavía estará chorreando y goteando de su piel, él la va a aborrecer. ¿Por qué? Porque la imagen de su padre siendo devorado por esa bestia, por causa de salvarlo a él, nunca le va a permitir a él volver a meterse en un río infestado de cocodrilos. ¿No lo crees tú? Así nosotros lo mismo. Gloria a Dios, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, alguien que verdaderamente se ha rendido a Cristo, se ha rendido a su señorío, nunca podría volver a desear meterse en el río del pecado, sin pasar por encima del Padre. Quiero decir, sin despreciar el sacrificio que el Padre hizo por él, y pisar la sangre de Jesucristo. No sé si estoy siendo claro, pero cuando un hijo de Dios, un cristiano, se lanza y sigue deleitándose voluntariamente en aquel río de pecados, en aquel río de cocodrilos, si él sigue metiéndose ahí, en los vicios y en todo lo que ustedes saben que hay en el mundo, de lo que Cristo te salvó, entonces es porque sencillamente estás pisando la sangre de Jesús. No estás teniendo en cuenta, estás despreciando por completo el sacrificio de tu Padre Celestial, el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Por eso, Hebreos 10, 28 y 29, tremendo, ¿no? La advertencia que hay ahí, después puedes leerlo tú mismo. Gloria a Dios. Al contrario, por eso digo que la forma de vencer, acuérdate que el enemigo es triple. Estamos hablando de ese tercer principio que establece que todo ejército tiene que conocer a su enemigo, a su adversario, ¿sí?
Y nosotros a través de la palabra ahora entendemos y conocemos que nuestro enemigo es triple. Es el diablo, es el mundo y es la carne. Pero a quien tenemos que someter y sojuzgar es a la carne. Porque si vencemos la carne, el diablo no podrá apoyarse en nosotros. No puede de ninguna manera. Gloria a Dios. Pero el mundo tampoco podrá seducirnos, podrá atraernos porque hemos vencido la carne. Gloria al nombre de Jesús. Y la única manera de vencer la carne es mirando la cruz, recordando el sacrificio supremo que Dios en la persona de Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando miramos la cruz, entonces en la luz de ese sacrificio nosotros podemos llegar a decir y a actuar y a vivir como lo que leíamos ahorita en Gálatas 6, 14, ¿no? Tomamos la determinación de crucificarnos a nosotros mismos para el mundo y el mundo lo hará por nosotros o lo hará para mí también. Amén. O sea, rompo totalmente con lo del mundo. Mi hermano, si queremos llegar de verdad a todo el mundo con Jesucristo, si queremos realmente cumplir nuestra misión, es salvar a toda esta humanidad que está cautiva por el pecado, cautiva por el enemigo, por el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, pues entonces no debemos olvidar nunca estos principios que hemos estado compartiendo. Amén. Esto no es un juego, se trata de salvar almas de hombres y mujeres. Estamos hablando de rescatar del infierno eterno a hombres y mujeres. No es un juego. Gloria a Dios, no es un juego, es una guerra invisible, pero real, dura, sanguinaria. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos soldados de Cristo. Esta es una batalla por las almas de hombres y mujeres que están esclavizadas, que están sometidas por el enemigo. Ese que vino a robar, a matar, a destruir. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Queremos que el mundo entero sea salvado. Pero para que eso suceda, todos ellos tienen que rendirse ante Jesucristo. Son dos ejércitos, Cristo y el diablo que los tiene sometidos. Para poder ser salvados por el Salvador Jesucristo, por el Señor Jesucristo, todos tienen que rendirse. Todos tienen que doblar su rodilla y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Y así, de esa manera, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo van a ser salvos si nadie les predica? Como dice allá Pablo en su epístola a los Romanos. Gloria a Dios. ¿Cómo van a invocar a aquel del que no han creído? ¿Cómo van a creer de aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les va a predicar? Por eso la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Dejar de hacer tantas actividades para la iglesia. Eventos. Retiros de alabanza, retiros de adoración, que son tan hermosos, tan lindos y necesarios para fortalecernos y todo eso, pero si nos pasamos la vida haciendo cosas para nosotros mismos, ¿cómo los que están esclavizados, cómo los que están sometidos al Dios con minúscula de este mundo podrán ser salvos? Si nosotros somos un ejército que solamente está de fiesta ahí en la base militar, está de fiesta. Alabanza, estamos orando juntos, sí, estamos haciendo vigilia, sí, estamos predicándonos entre nosotros, sí, muy bien, pero ¿y la misión? Gloria a Dios. Entonces, esa es nuestra misión, ir, meternos en las trincheras del enemigo, predicar el evangelio y rescatar a lo que se ha perdido. Gloria a Dios, amén. Esta es nuestra misión y no debemos olvidarla nunca, nunca jamás. Ningún activismo, ninguna actividad que hacemos como iglesia, como congregaciones, puede hacernos olvidar que nuestra misión es una sola, es ir a salvar los perdidos, es ir y predicarle el evangelio y salvarlos, entrenarlos desde el minuto 1. Gloria a Dios, empezar a discipularles, a enseñarles estas mismas cosas. Oye, tu misión ahora que eres salvo, ¿sabes cuál es? Ir a salvar a otros. Para eso te vamos a preparar, para eso te vamos a enseñar las armas que tenemos. No son armas carnales, son poderosas en Dios. Amén. Así que empieza a leer la palabra. Venga, vamos, lee la palabra para que estés fuerte. Gloria a Dios, porque de tu fortaleza depende la vida tuya, pero la de muchos alrededor tuyo. Amén.
Gloria a Dios, empieza a usar la oración, esta segunda arma poderosa que Dios nos ha dado. Usa la oración. ¿Para qué? Para que vengan los suministros. Por medio de ella te mantienes en contacto con el centro de mando. Él te dirá a dónde atacar. Él te dice cómo hacerlo. Él te suministra la medicina que necesitas. Él te da las municiones para el ejército. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la fe. Gloria a Dios. De eso es lo que estoy hablando. Ora sin cesar. Aliméntate a diario con la palabra de Dios. Ten una fe objetiva. Como decíamos ahorita, ¿no? Que nadie pueda quitarte el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque tú mantienes tu vista en el cielo. Nada de lo de aquí abajo te afecta, porque tú sabes que tu morada es eterna. Tú tienes una habitación que no es aquí donde vives, es en el cielo. Gloria a Dios, que aquel que murió, resucitó y está a la diestra del Padre, dijo, yo me voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, allí ustedes también estén mañana. Gloria a Dios, amén. Así que tu morada es allá, tú entiendes que eres un transeúnte, eres un peregrino en esta tierra, que estás cumpliendo una misión, mientras caminas estás cumpliendo la misión de Cristo. Así que ten una fe objetiva, con los ojos puestos en el cielo. Conocemos a nuestro enemigo, que nuestro enemigo es triple, es el diablo, es el mundo, es la carne, y la clave para la victoria en la fe está en la cruz del Calvario, está en la cruz de Jesucristo. Cuando vemos el sacrificio supremo que Cristo hizo por mí, entonces, gloria a Dios, yo voy a detestar, voy a aborrecer todo aquello que causó la muerte de mi Señor, el sacrificio de mi Padre por mí. Voy a aborrecer aquello. Voy a aborrecer sea droga, sea la altivez, sea la avaricia, sea el orgullo, sea mi prepotencia, sea cuestiones de mi carácter, por los cuales Cristo tuvo que padecer. Sean lascivias, sean adulterios, sean fornicaciones, sean cualquier tipo de pecado inmoral, sea gula, sea lo que sea, por lo cual Cristo tuvo que morir, para poderme salvar, para poderme dar vida eterna, perdón de pecados para siempre. La única manera de vencer es esa, es no olvidar el sacrificio que Dios hizo por ti. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y ahora somos los que debemos ir al combate. Tú y yo debemos ir al combate determinados por completo ¿a qué? A sacrificarnos por Jesucristo. Determinados a dar nuestras vidas. Gloria a Dios. Y peleando la buena batalla de la fe. Amén. A dar nuestras vidas. Como dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esa es nuestra misión, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ir al combate con esos 3 principios. Vamos al combate, dispuestos a sacrificarnos por aquel que se sacrificó por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Las Navidades están cerquitas y ojalá y este mensaje también te haga valorar y te haga entender que esa Navidad no se trata de un Papá Noel, ni un cagatío, ni cualquier personaje que haya en cualquier otra región del mundo, que las tradiciones estén exaltando en esos días navideños. No, la Navidad se trata de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Si te quieres poner un gorrito de eso de Papá Noel, bueno, ahí te lo dejo. Pero pregúntate, ¿a quién estás tú dándole gloria? ¿A quién estás honrando con un gorro de Papá Noel? El que te está mirando a ti, que tú, que profesas ser hijo de Dios y todo eso, y te están viendo ahora con un gorrito de Papá Noel, no sé qué pensará. Alguien del mundo puede decir, bueno, somos lo mismo, ¿no? O sea, no. Yo quiero exaltar el nombre de Jesucristo. No quiero que ni un Papá Noel, ni un cagatío, ni ningún bicho de eso que se invente por otra región le robe el protagonismo a aquel que se sacrificó por amor a mí. Gloria a Dios. Entonces, que este mensaje no solamente sirva para envalentonarte, para animarte, para entender y que te puedas ver como un soldado de Cristo, que tiene una misión, que tiene armas y que tienes un enemigo que derrotar. Gloria a Dios. Y todo eso lo podemos hacer en Cristo Jesús. Pero que también puedas ver y darle valor a esas fechas que estamos celebrando desde hace
muy pronto estaremos celebrando, ¿no? El nacimiento de Cristo. Entender que vino y precisamente vino para eso, para mostrarnos este camino, para enseñarnos la verdad y para morir por cada uno de nosotros. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en esta semana te comportes como un verdadero soldado de Jesucristo. Y hablo para hombres y mujeres, como un verdadero soldado de Cristo. Dios te bendiga.